hace Schwarz antes de Poincaré? Poincaré les llama grupos Fouchianos y Klein se enoja y le dice que deberían llamarse grupos de Schwarz, que es el antecesor. Pero en fin, esas cosas no cambian los resultados en matemáticas. Aquí faltan muchos otros triángulos que ya no dibujé, porque puse un poco más de lo que puso Schwarz, pero menos de lo que hubiera querido. Y bueno, en la relación platico cómo se hace la figura. Entonces resulta que lo que está a un lado de cualquier círculo que es ortogonal al círculo, estamos en el modelo de Poincaré, todas son geodésicas. Esta geodésica es perpendicular a la frontera está en infinito. Se supone que todos los triángulos deberían ser del mismo tamaño y son del mismo tamaño desde el punto de vista de la geometría hiperbólica, pero los estamos viendo desde el punto de vista de la geometría no hiperbólica. Y entonces se refleja todo lo que está de este lado al otro lado respecto a este círculo, y esa reflexión deja invariante la figura, lo mismo que las rotaciones de 45 grados, y entonces ese es el grupo para este caso particular que le sirve a Scher para hacer sus dibujos, poniendo adentro de cada triángulo o de dos triángulos una figura congruente, una figura. Entonces, aquí digo un poco cómo se hace eso con el sistema de dibujar PScript, que es el que yo uso, pero también doy algunos datos extra, introduciendo dos ángulos asociados a cada uno de los círculos, sigma y gamma. Sigma es la inclinación de la recta, ¿no? De la recta que une el centro del disco con el centro del arco. Ese es un ángulo. Y gamma es el ángulo entre esta recta y la recta que une el centro del disco con las dos intersecciones. Es la que da el ángulo, la amplitud del ángulo. Con esos dos ángulos, ¿verdad?, doy datos que van a servir a la computadora para dibujar bien. ¿Dónde empieza a dibujar? Empieza a dibujar aquí. ¿Dónde está el centro del arco? El centro del arco está ahí. ¿Cuánto vale el radio del arco? El radio del arco vale tanto. ¿Cuál es el ángulo inicial y el ángulo final para que no siga dibujando, sino se pare donde se debe parar? Aquí está el anterior y el último. Eso hay que dárselo a la máquina, no en radianes, sino en grados, porque la máquina no está en el sistema de unidades grados, no en el de radianes. Los físicos no dicen que son sistemas de coordenadas diferentes, pero sí son, ¿no? Luego vienen las componentes del vector perpendicular a la geodésica. ¿Se acuerdan que hablamos de un vector de 3 componentes perpendicular a la geodésica? Se escribe en función de los mismos ángulos. En este caso lo puse unitario para que fuera más fácil trabajar con él y no tuviera una variable extra. También escribo los vectores constantes A y B de la geodésica en función de sigma y gamma. Ahí están las componentes de los vectores A y B, que son vectores luz-aloides con producto escalar menos 1 y que se están escribiendo en función de los mismos dos ángulos. O sea, les estoy ayudando, les estoy dando recetas para que no tengan que pensar ni trabajar, porque la cultura actual es que los nuevos estudiantes no quieren trabajar mucho. El resultado, cuando escribo una inversión, queda también en función de sigma y de gamma, de los mismos ángulos. Y tengo para la transformación de Lorentz, que hace esa transformación en el espacio de Poincaré, parametrizada con dos rotaciones que resulta ser uno la inversa de la otra a función de sigma, y un boost, como dicen los físicos, ¿verdad? La del medio. Entonces es parecido a lo que habíamos visto antes, pero ahora solo con dos parámetros. Es que nada más tenemos dos ángulos. Aquí está otro ejemplo que estudió Poincaré, que consideró el caso en que el ángulo de los triángulos formados por 3 geodésicas son triángulos
ideales que les llaman los matemáticos, porque el ángulo es cero. Una aplicación de esta idea se puede ver en el trabajo de Bengochea, publicado en 2010, pero aplicado no a matemáticas, sino al problema de tres cuerpos de la mecánica clásica. ¿Sí, verdad? Bueno, la aplicación ahí se hace tomando los productos escalares. Como tenemos un triángulo ideal, tenemos cada una de las tres geodésicas tiene dos vectores. Pero como dos de las geodésicas caen en el mismo punto, finalmente hay tres vectores allí en el triángulo, uno asociado a cada uno de los vértices. El producto escalar de dos de ellos, el producto escalar, el cuadrado del vector va a salir 1 y el producto escalar entre los dos es menos 1 para los vectores perpendiculares. Y para los vectores de las geodésicas, su cuadrado es 0 y el producto escalar de dos de ellos es menos 1,5. Y uno es la inversa de la otra, como debe de ser, y este es lo que se aplicó al problema de tres cuerpos de la mecánica, asociando los ángulos a los que se llaman ángulos de colisión, el ángulo que tienen que tomar para que puedan chocar. Si voy a 4 dimensiones, como les gusta a los físicos, en realidad a los físicos nos enseñan transformaciones de Lorentz en 2 dimensiones y les llaman boost, y para generalizar dice combinen esto con rotaciones y ya tienen la transformación de Lorentz más general. Pero eso no nos lo explican muy claro, ni lo vemos claro, por lo menos yo no lo vi claro nunca. Cuando yo estudié las transformaciones de Lorentz en el 67, como ya les platiqué, me encontré que en general las transformaciones de Lorentz se pueden factorizar en 2 transformaciones que conmutan entre sí, una de las cuales es isomórfica, una rotación, y la otra un boost. Pero eso no está en los libros. No sé dónde está más que en el artículo de Piña. Puede que se conozca, pero yo no sé. Han pasado muchos años desde que lo publiqué. Esto está en sexo de Obanke. Esto está en el sexo de Obanke. ¿En cuál? Sexel y Obanke. ¿De qué año? Hay varios, yo pienso El primero. 60 en los años 60. Ah, Sí, entonces es contemporáneo del trabajo de Piña. Aquí tienen ahora las coordenadas del espacio de Minkowski. Lo vamos a parametrizar ahora con 3 coordenadas que forman en el hiperboloide. Ahora es el hiperboloide en el espacio de Minkowski de 4 dimensiones, pero tenemos ahora 3 vectores tangentes a ese vector. Y tenemos la generalización también en 3 dimensiones, definiendo ahora con la métrica en 4 dimensiones. De nuevo está el error de la Y del profesor Sench. Y todas las ecuaciones que dimos en 3 dimensiones también siguen siendo válidas con algunos pequeños cambios. Por ejemplo, aquí está el semiplano de Poincaré. Son ecuaciones muy parecidas, las del semiplano a las del semiespacio. Y la métrica pues se parece muchísimo, también es conforme. Conforme quiere decir que se parece a la métrica euclidiana, pero tiene un factor extra. ¿Sí? Esas se llaman métricas conformes. Es similar. Esta es la generalización a las geodésicas. Las geodésicas ahora, en lugar de ser círculos, son esferas perpendiculares al plano que divide el semiespacio. Y no tenemos una sino 2, porque ahora hay 2 vectores que forman la geodésica, pero no hay un solo vector que complete la base
sino hay dos vectores espacialoides perpendiculares a los dos de la geodésica en lugar de uno solo. Entonces en realidad no tenemos la ecuación de una esfera, sino de dos esferas. Las dos esferas se cortan en un círculo y el círculo es la ecuación de la geodésica, donde se cortan las dos esferas perpendiculares al plano de Poincaré. Algo parecido pasa con el disco de Poincaré cuando se generaliza a la esfera de Poincaré. Ahora, las cuatro coordenadas del espacio de Minkowski de 4 dimensiones se parametrizan con PQR. La condición para que estén den la cantidad necesaria es de nuevo que estén adentro de una esfera. La métrica es muy parecida, sigue siendo conforme, y las geodésicas vuelven a ser esferas ortogonales a la esfera del infinito, pero ahora se necesitan dos para que se corten en un círculo y nos den las geodésicas. En lugar de una, necesitamos dos esferas. Ahora voy a hablar de una aplicación más matemática relacionada con el nudo sincronoso. Es un caso particular, pero los matemáticos han hecho cosas similares para todos los nudos. Y claro, lo hacen con ayuda de computadoras. Uno de los que ha ofrecido el paquete de computación para jugar con los nudos y hacer cosas parecidas a las que voy a hablar, se llama Wix. Fue un alumno de Houston, quien falleció hace poco. Alumno de Milnor, que no ha fallecido todavía a pesar de sus 90 y tantos años. Entonces aquí la cosa es que los nudos tienen asociado un grupo de transformaciones. Es un grupo infinito en principio, pero tiene un número finito de generadores, y eso lo hace parecido a los de Lore, a los de Poincaré, y que por ser en más dimensiones él le llamó de Klein. Entonces están usando grupos de Klein asociados al grupo de los nudos. En este caso, la ecuación del grupo está formada por dos generadores, o sea, dos generadores del grupo generan el grupo del nudo si cumplen esta ecuación. ¿Sí? ¿Cómo se puede aprender eso para el que tuviera curiosidad? Bueno, yo sugiero ir al libro de Rollsen. Yo no digo que es fácil de entender el libro de Rollsen, pero está en la biblioteca. El título es, bueno, la editorial es Publish and Perish. Rollsen tiene una parte donde habla de los grupos, y esa sí se entiende. Por eso esa parte yo la recomiendo, porque hasta yo la he entendido, ¿no? Es una presentación de los grupos que se debe a Wirtinger, pero lo enseña Rollsen en su libro de una manera que se entiende. Y con ese grupo, entendiendo la relación con el nudo, se escribe la ecuación que deben de satisfacer los dos generadores del grupo, y si se encuentran soluciones, esas soluciones sirven para representar el grupo. ¿Qué es lo que hace, lo que hizo Thurston y otros antes que él? Milnor, en un trabajo de recopilación, nos dice: pongan como f esta transformación parabólica, que depende de una z que ahorita no voy a decir qué es todavía, y g otra, linealmente independiente, y que no tiene variables, que es algo fijo. Metan los dos en la ecuación del grupo y vean qué les dice la computadora. La computadora dice: se necesita que se cumpla esta ecuación. Entonces le sacamos la raíz compleja de esa ecuación, hay una y otra es compleja conjugada de ella, y el resultado es esta z. Aquí está su valor numérico para esa ecuación de este nudo.
Con esta Z se satisface la ecuación del grupo. Y hay allí tres ángulos, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, cuya suma son 180 grados, cuya suma es pi. No es difícil encontrar los ángulos cuando se da uno cuenta que se intercambian, se rotan, se permutan bajo las transformaciones de este grupo que se llama modular. Son dos de las 6 transformaciones del grupo modular, pero esas son las que permutan. Y con eso van cambiando alfa 1, alfa 2, alfa 3, y la parte del exponencial, que es fácil de descubrir y de calcular tomando el cociente de las dos componentes, se puede así determinar para los tres ángulos. Todo eso es interesante, pero pero hay que verificarlo. Y entonces Thurston encuentra que la esfera de Poincaré se puede llenar con tetraedros ideales, es decir, con tetraedros cuyos tres vértices llegan picudos a la esfera infinita de Poincaré. Y esos tetraedros tienen tres ángulos. No, tienen 6. No, porque las intersecciones de las esferas geodésicas que forman la arista dan el mismo ángulo en ángulos opuestos. ¿Por qué? Porque tres geodésicas llegan al mismo punto. Y en la orosfera tenemos geometría euclidiana. Y entonces se asocian esos tres ángulos a que la suma de las tres se puede asociar a un triángulo. Los tres ángulos se juntan en un lugar y nos dan un pequeño triángulo. Es geometría euclidiana y se mueve. En ese caso, en el infinito, se vuelve euclidiano. Entonces, todo eso forma parte de la teoría que se les enseña a los que están aprendiendo la nueva teoría de nudos. Pero es una nueva teoría que ya tiene 30 años. Thurston ya tiene un libro sobre estos asuntos. Ya falleció, pero dejó el primer volumen del libro y hay muchos herederos de él. Thurston encuentra en la orosfera esta celda elemental. Le sirve como base para calcular los tres ángulos de cada uno de los tetraedros. Aquí hay 3 tetraedros porque hay 12 triángulos. En cada esquina hay un triángulo. Resulta que el cálculo de Thurston dice que los 3 tetraedros son iguales y que juntos forman una celda elemental para llenar la esfera, así como los triángulos en el caso de Escher o de Poincaré o de Schwarz llenan el disco. Los tetraedros, los 3 tetraedros pegados, forman la celda elemental para llenar la esfera de Poincaré. Pero en el infinito, en la orosfera, llegan y forman una celda, que por cierto él la escribe como un paralelepípedo, pero no es paralelepípedo. Entonces yo la dibujo con más cuidado y me sale esto. Los más negros son las 4 esquinas de un tetraedro, los grises medios, las 4 esquinas de otro tetraedro, los más claros, las 4 vértices picos del otro tetraedro. Los 3 se pegan y en infinito, en la orosfera, dan esta figura. Y hay que calcular los ángulos. Esta es la celda elemental. Entonces, ¿qué pasa con la celda elemental? Pues puede uno jugar con ella, ¿no? Entonces yo pego esa celda elemental, le pego muchos, y claro, me doy cuenta que en efecto me voy a llenar el espacio. Aquí abajo puedo repetir esta franja, y me doy cuenta que hay otra celda elemental, que es diferente a la que usa Thurston. Y como supongo que no la han encontrado los matemáticos, pues la publico rápido. Y ahora les puedo platicar. Todos los triángulos son semejantes. Hay 5 tipos de triángulos.
se pueden calcular relaciones entre los ángulos, tomando en cuenta, por ejemplo, que estos tres ángulos deben de sumar pi, ¿no? Porque forman una línea recta. Y aquí todos estos tienen que sumar 2pi, etc. Empiezan a haber relaciones y finalmente encuentra, por así fácilmente de geometría, algunas relaciones sencillas. El pequeño más el mediano más el grande valen pi. 3 veces el pequeño más el mediano igual a pi. 3 veces el grande más 2 veces el mediano, 2pi. No son independientes. Dan como resultado que G debe de ser el doble de 2 veces el pequeño. Y que no es independiente de todos ellos. Pero luego se puede uno, quitando el más grande y el más chico, estudiamos para que se acomoden bien los triángulos semejantes y vemos que hay condiciones extra que no hemos tomado en cuenta. Aquí digo, cancelando estos tres de la ley que relacionan lados y senos, cancelando los lados, queda una relación entre los ángulos que se convierte en una ecuación cúbica para una variable real. Da por resultado esta se puede resolver para x, que se escribe en función del ángulo pequeño. Y el resultado numérico es este, y da como resultados P, G y M esos resultados, y resulta que son los mismos, como debía de ser, de los ángulos de la raíz cúbica que trabajan Milnor y Thurston y compañía. Pero lo estamos haciendo ahora en el plano. Por otro lado, pues podemos buscar las transformaciones de Lorentz correspondientes a las transformaciones de Milnor. Y resulta que se pueden escribir en función de los ángulos. Aquí está la transformación de Lorentz, que era función de z, ahora es una transformación de Lorentz. Pero las transformaciones que usó Milnor son de un tipo muy especial. Son transformaciones de medios parabólicas. Entonces estas transformaciones de Lorentz deben de ser de un tipo especial. Ese tipo especial de transformaciones de Lorentz tienen la propiedad de que si a la matriz de transformación de Lorentz se le resta la unidad y se eleva al cubo, nos da 0. Lo voy a decir de otra manera. Todas las transformaciones de Lorentz se pueden ver como la matriz igual a la exponencial de una matriz antisimétrica. Pero una matriz antisimétrica que para calcular sus potencias, para calcular la exponencial, necesitamos pegarle a la matriz métrica de Minkowski. O sea, realmente la matriz que tenemos es una matriz antisimétrica pegada con la métrica de Minkowski. Resulta que esta matriz antisimétrica, para estos casos, su cubo es 0. Eso es muy matemático, pero para físicos hay una manera de decirlo más fácil. El tensor del campo electromagnético está formado por el vector del campo magnético y el vector del campo eléctrico. Bajo transformaciones de Lorentz, estos vectores dejan invariantes, 2 invariantes que obtuvo Poincaré por primera vez. El producto escalar del magnético con el eléctrico y la diferencia de los cuadrados del eléctrico y el magnético. Son 2 invariantes del campo ante transformaciones de Lorentz. Son los 2 invariantes de la matriz antisimétrica en el espacio de Minkowski. En el caso en que de estas transformaciones de Lorentz parabólicas, esos 2 son 0. Es decir, el tamaño del campo eléctrico es igual al tamaño del campo magnético y los 2 son perpendiculares. Hay vectores complejos con la misma propiedad que uno encuentra en rotaciones. Son los vectores propios asociados
al valor propio exponencial en una rotación. Ahí también el vector propio está formado por dos vectores del mismo tamaño perpendiculares entre sí. Pero estamos en otra matemática. El caso ese constante tiene pues una matriz también constante de Lorentz con las mismas propiedades que la otra. Y aquí digo un poco más claro, una parabólica tiene la propiedad que la transformación menos la unidad al cuadrado es cero. Y su representación de Lorentz, la transformación menos la unidad al cubo es cero, o si escribimos la de Lorentz como la exponencial de una antisimétrica por la métrica de Minkowski, el cubo de esta transformación es cero. Y el estudio de estas también está en el artículo de 67 de que ya hablé. Son cosas que la gente no sabe, los físicos no sabemos, nos enseñan, pero sí se ha publicado en México hace mucho tiempo. Claro, nos lo volvemos a encontrar. Creo que ya me pasé, pero no me di cuenta porque no tenía prendido mi reloj. El reloj. ¿Ahí lo dejamos o...? ¿Ahí lo dejamos o...? ¿Alguna pregunta? Bueno, si consideras que ya terminaste, pues muchas gracias. Comentarios. Uno de los jóvenes. ¿Tipos de preguntas? Sí. Preguntas breves. Los lazos, ¿para qué los estudias? ¿Mande? Los lazos, ¿para qué los estudias? Los lazos ¿O para qué se sirven estudian? para estudiar el grupo, ¿no? El nudo. Sí, los nudos. Los nudos tienen un grupo formado por lazos, pero tú te refieres, cuando hablas de lazos, ¿te refieres al nudo? Sí, ¿para qué se usa en física? Porque es una herramienta hoy día en quantum gravity, por ejemplo. Se usan lazos. Witten, ¿no? Witten Witten en el Sindestad, que es tu tierra, viene a festejar los 50 años del Sindestad y nos da una conferencia. Yo voy a la conferencia, entiendo poco, pero Witten trabaja en el semiespacio de Poincaré y dibuja nudos en la frontera. Yo no lo entendí, pero ¿hay conexión con esto o no? Sí tiene conexión con todo. Yo tampoco soy experto en esto, pero sí está. Hay un argentino, ¿cómo se llama? Se me olvidó ahora, que es muy bueno, que trabaja con Gian Piaggi, del Uruguay. Uruguay, sí. Que son uno de los tipos de lazos que hacen hasta orcas. Orcas en el sentido de... Pues yo he visto un video del profesor Castro de la UNAM sobre nudos y ahí aparecen en el video alguien que se ahorca. Pero creo que no fue real. Sí, no, esto es muy interesante porque si uno baja un poquito o vincula, la cuestión es vinculación. Uno puede encontrar una vinculación con lo que es Spinores aquí en tu teoría esta de... Sí. Y Penrose, también con ¿no? los Penrose. twisters. Penrose ha trabajado mucho la Exactamente, conexión, con Penrose. nudos, espinores y esas teorías cuánticas. Está ahí. Aquí hay un grupo que trabaja física estadística. Y también hay aplicaciones para el cálculo de la función de partición utilizando ideas de nudos, ¿no? Entonces habría que preguntarle al doctor Brown, al doctor Aguilar, que lo vi en la mañana pero no lo veo aquí. Ellos deben saber de esto.
Hay aplicaciones a las proteínas que se enredan en los polímeros. Aquí hay gente que hace polímeros, ¿verdad? Roberto Alexander pensaba mucho en principios variacionales aplicados a los polímeros. Lo trabajó con su patrón Edwards en Inglaterra, pero su patrón se volvió asesor de la reina o algo así, y eso impidió que siguieran trabajando eficientemente. En nudos, los biólogos han encontrado que muchas de las propiedades de nudos se necesitan romper y volver a pegar las moléculas poliméricas, y se están aplicando mucho las teorías de nudos a ellos también. Yo no digo que no hay aplicaciones. Hay un librito por ahí de Atilla que dice física de nudos. Yo no sé mucho de eso. Yo lo que sé son cosas sencillas y se las platico de la manera como yo las he entendido, que creo que es una manera fácil de llegar a entenderla para cualquiera, sin saber mucho más que lo que yo aprendí hace muchos años. Saber la ecuación de una geodésica, pues esa, la primera vez es difícil, pero ya que la dio uno una vez, cada vez que la vuelve uno a ver, dice, ah, es la ecuación de una geodésica, ¿no? Es la misma ecuación siempre. Y tiene que ver con la segunda derivada en un sistema de coordenadas curvilíneo. Las componentes son esas, las de la segunda derivada. Y por eso aparecen los símbolos de Christoffel en la ecuación de la geodésica, porque son las segundas derivadas de la métrica. Las primeras derivadas de la métrica que aparecen en la segunda derivada de la posición, en la aceleración. En la aceleración, sí. Doctor Piña, le quiero hacer una pregunta. La transformación de Lorentz, si le añadimos invariancia de velocidad, nos da transformación lineal. Pero si no le pedimos, si también le pedimos constancia de velocidad a la transformación de Lorentz, puede que no sea lineal. O sea, hay transformaciones muy generales, ¿no? ¿Ha estudiado algo de eso? No he estudiado algo de eso. Porque hay un parámetro libre. Sí, he oído que están cambiando las transformaciones de Lorentz. Porque es muy diferente calcular, como usted lo escribió, las coordenadas a las diferenciales. Ahí hay una diferencia conceptual muy grande. Pero no porque en el caso de que sean lineales. No, por eso, cuando son lineales, no lineal. Cuando son lineales es lo mismo. Yo no estoy hablando de la generalización no lineal, no, por eso le pero usted sí. Sí, claro. Yo no. Pero lo escribió. Es que la generalización no lineal es más difícil, Sí, ¿no? claro. Yo escribí No, lo que dos ecuaciones que algo son de eso. invariantes ante una transformación de Lorentz. No dije que son las únicas. No, es porque como vi que había puesto primero puntos y luego ya puso diferenciales, hay una diferencia conceptual en la transformación de Lorentz. Puede ser, Gracias. puede ser, pero seguramente que ya no está la métrica de Minkowski. Sí, Sigue sí la queda, métrica claro, de Minkowski, claro. pero la transformación no es lineal. No, porque queda un parámetro arbitrario. Hay un parámetro extra. Exacto. A lo mejor la de Lorentz tenía un parámetro arbitrario y llegó el metiche de Poincaré y fijó el parámetro para que fuera un grupo lineal, sencillo, un grupo, porque él fue el primero que dijo, si fijamos este parámetro, se vuelve un grupo, y es un grupo de Lie. Fue el primero que dijo, es un grupo de Lie, y fue el primero que encontró el álgebra de Lie del grupo de Poincaré, el grupo de Lorentz, Poincaré. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Un comentario. El tratamiento de las transformaciones de Lorentz en toda su generalidad está dado en un libro que es de Madame Tonnelat. ¿Madame qué? Tonnelat. Tonnelat se escribe Tonnelat. con doble N, ¿verdad? Sí, es francés. El libro, es la francés. ¿no? Sí, es Tonnelat, francés. sí me suena. Sí, es el libro. Y respecto a las transformaciones en general, en relatividad general nosotros usamos cualquier difeomorfismo. ¿Dónde se ven las transformaciones de Lorentz en relatividad general? Es
cuando tú asocias los tetradas, las tetradas, entonces justamente estos definen la tetrada y las transformaciones entre tetradas que van a mantener las propiedades de las tetradas mismas están vinculadas a constantes de Lorentz ahí, en el sentido... En otra forma, Sí, también se podría eso. decir que asintóticamente deben ser de Lorentz. También. Así, desde el punto de vista. Desde otro punto de vista. Sí. Se entiende cuando tienes una base y otra base y entonces haces una transformación, ¿no? De Sí, bases. sí. Y entonces una matriz. Pero yo Son las tengo tetradas. bases, yo tengo bases. Tetradas. Nada más No, que yo me no concentro. coordenadas solamente. Claro. Sí, no. Claro. Esa transformación... O sea, las tetradas pueden ser vectores, ¿no? Las Sí, tetradas son puros pueden ser vectores, acá, son los Son vectores. 4 Es como vectores. tus vectores de acá, que los has, Bueno, tenías E1, E2, E3 en la multiplicación menos una Ahí media. sería es- aumentar otra dimensión más. Bueno, ¿algún otro comentario breve? Pues, si no lo hay, pues agradecemos mucho a Eduardo. Sí. Muy buena tu plática. Me gustaron muy bonitos dibujos. Oye, ¿tú tienes un programa para hacer esos dibujos también? ¿O para hacer los planos esos? Cuando todo es el más geodésica y todo es el dado este que... Todo, No me digas. lo mismo.